Te mando flores para que adornes tu casa y bueno. Lo que nadie sospecha de esta canción es que por poco no existe. Él es Fonseca, uno de los artistas más grandes de Colombia a nivel internacional, que ha cantado con íconos de la música como Willy Colón, Ringo Starr, Carlos Vives y Juanes. Pero todo este éxito no llegó de la noche a la mañana. Te firman y luego casi que te engavetan. Duré amarrado sin poder grabar durante 2 años. Me volví barman miércoles, jueves y viernes. Mis papás yo creo que me querían botar de la casa. La gente piensa en los momentos de luz, pero desconoce los momentos de oscuridad. Y pasé de que medio sonara una canción mía en Bogotá y otra en Barranquilla a que Te mando flores sonaba Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. literal. Saqué 500 copias de ese CD y empecé a venderlas literal pues entre amigos, familia y de casa en casa con mi caja de CDs y que golpeaba. Te mando flores es una declaración de amor por telepatía. ¿Cómo se enamoran? Nos conocemos desde los 5 años. Bueno, ya me estoy enamorando escuchando la historia. Yo cada vez que vuelvo y cuento esa historia me tiembla un poquito todo por dentro. Creo que en el colegio cuando oigan, si llegan a oír esto, ya no me pueden votar igual. La verdad es que sí superamos la prueba. ¿Se te llevó a subir eso a la cabeza? ¿Te nubló un poco? ¿El ego se te infló? ¿Y cómo te recuperas de un gran éxito como ese? La adrenalina era tan candela con todo lo que estaba pasando que no tenía ni tiempo para pensar en eso. Tú eras grupo de Juanes, es que me fascina. Fui a verlo. La historia. Conoce la historia detrás del ídolo y del éxito. Te garantizo, no es para nada lo que te imaginas. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Yo primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hay un refrán muy lindo que dice que el éxito es la flor que nace tras la semilla del esfuerzo. Y ese refrán tiene mucho que ver con mi invitado de hoy, para quien ser auténtico es la clave de su éxito. Él es colombiano, compositor, músico, esposo y padre de 3 hijos. Juan Fernando, mejor conocido como Fonseca. Juan Fernando Fonseca, qué gusto tenerte acá, porque yo creo que una de mis canciones favoritas, y no se vayan a poner celosos los otros cantantes amigos míos, es Te mando flores. Lo máximo. Por eso escogí ese refrán. Esa canción para mí es como un himno. Yo creo que es una canción que todo el mundo que la escucha le da buena vibra, te da ganas de enamorarte, te da ganas de mandar flores o recibir flores. Y yo siempre me he preguntado, ¿de dónde salió esa canción? ¿Dónde la escribiste? ¿Cómo surgió esa canción? Antes de entrar en todo lo que va a ser, cómo es tu vida, qué es lo que estás haciendo, cómo es tu vida ahora que eres papá, todo. ¿De dónde nació la letra de esa canción? Cuéntame esa historia. Bueno, mi querido Rodner, primero gracias por esta invitación. A ti. Feliz de estar acá, feliz de verte y feliz de estar en este cara a cara. La historia de Te mando flores es bien particular porque cuando yo firmé mi primer contrato con una disquera, duré ahí, como para resumirla, duré amarrado sin poder grabar durante 2 años, porque no me soltaban. Y yo apenas acababa de empezar mi carrera, entonces no pasaba mucho en mi carrera en Colombia. Y un amigo de Caracol Televisión en Colombia me dijo que por qué no me iba por un reality. Yo me negué rotundamente. Y él un día me dijo, porque me decía que no podía ni llevar guitarra, era en una finca, en una granja. Y entonces yo le dije, no, yo voy a ir a hacer una granja, si además no puedo ni siquiera llevar mi guitarra. Entonces un día me dijo, bueno, está bien, lo dejo llevar la guitarra, acépteme que de pronto ahí escribe la canción que le cambia la vida. Me fui para este reality, Juliana, mi esposa actual, vivía en ese momento en España y regresaba después de 4 años. Y cuando yo saliera del reality me iba a encontrar con ella, sin saber pues muy bien como que iba a pasar porque era el regreso de ella. Sé que me estoy adelantando y no quiero perder la cronología, pero en ese momento ya eran novios. Sí. Ah, ok, perfecto. Ella se había ido 4 años a España y seguíamos como cada uno con su vida, Ajá. pero sí seguíamos. Ok.
Ya vamos a escuchar la historia de amor completa. En una relación. Ya, pero es para entender el contexto de esta canción que para mí es tan personal. Y estando ahí, porque realmente uno en un reality como esos estás completamente incomunicado. Claro. Pero yo siempre, por eso siempre he dicho que Te Mando Flores es una declaración de amor por telepatía, y por eso la canción dice Te mando flores que recojo en el camino, porque literal un día en una de estas pruebas yo agarré unas flores que habían en el piso y dije como para mandárselas a Juliana, pero pues no. Y Lucas Jaramillo, que era otro que estaba ahí también, me dijo como que no, parce, pero pues igual, ¿no? Para Juliana, tal. Y ahí me quedó el tema que Te mando flores que recojo en el camino y te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo. Ahora estoy entendiendo todo. Qué maravilla de historia. Te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones. Porque, claro, yo era en ese retiro y absolutamente aislado del mundo. Pues claro, por la noche me sentía como casi como un quinceañero enamorado, ¿no? Pensando en cuando me fuera a encontrar con ella. Te vuelves aire si de noche hay luna llena, porque además estábamos en una montaña que era por la noche así un aire, como una brisa. Si siento frío en las mañanas, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Y Bueno, ya me estoy enamorando escuchando la historia, yo no sé ustedes. Y de ahí nace Te Mando Flores, que pues literal me cambió la vida. Claro, bueno, esa fue la canción que en mi opinión te catapultó al éxito internacional. Sí, sí. Y quiero, bueno, vamos a entrar, vamos a poner orden en el desorden. Es que la curiosidad me mataba, pero quiero entender tu historia de vida. Quiero saber dónde naces, cómo fue tu hogar, cómo fue tu infancia, cómo entras en este mundo de la música. ¿Dónde nace Fonseca? Yo nací en Bogotá, Colombia, mayo 29 de 1979. Eres Tauro. Soy Géminis. Géminis. Soy Géminis. Una infancia increíble. La verdad que una infancia increíble. Mis papás desde muy niño me empezaron a llevar a temas musicales. Hice mi primer musical a los 5 años. ¿En serio? Sí, un musical que se llamaba El Ruiseñor y la Rosa, que era basado como en canciones de Piero. Y entonces me gané el papel protagónico. Ahora, déjame entender algo. ¿Alguno de tus padres pertenecía al mundo artístico? No. ¿Qué hacía tu papá y qué hacía tu mamá? Mi papá floricultor. Qué belleza. De mi abuelo, pues me ha hecho una tradición familiar pues de muchos años. Mi mamá psicóloga, pero sí muy musical. Ya. De hecho, más adelante tuvo hasta una academia de música con quien fue mi profesora pues de canto de toda la vida. Era su socia, digamos, en la Academia de Música, pero desde muy niño siempre en temas musicales. Para mí ese musical, aunque yo no... yo tengo imágenes de ese musical, pero yo no soy como mucha gente que se acuerda del kinder y cosas así. Tampoco. Tengo como eso borrado. Pero eso, por ejemplo, esa primera vez que me paré en un escenario, en un teatro, literal, puedo cerrar los ojos en este momento y veo el teatro. Es como... ¡pah! Te voy a detener. Y ahí arranqué. Porque yo estoy entendiendo perfectamente lo que él dice. Yo de niño recuerdo la primera vez que me paré enfrente de un escenario, tendría 5 años, en el colegio, en el acto del colegio. Y yo desde ese día supe que lo mío era estar haciendo un show. No sé cuál, pero quería estar frente al público. ¿A ti te pasó en ese momento eso que tú dijiste, esto es lo mío? Sí, tal vez en ese momento como tal, no. Pues digo, no sé o no sé. Ya. No te recuerdas. Exacto. Pero sí tengo claro hoy en día que ahí fue. Ya. Y mi mamá siempre cuenta que entré con una tranquilidad al escenario, como si nada. Me dijo que... Y además tenía una parte donde cantaba pues un solo relativamente largo y desde entonces siempre. Desde entonces siempre. Pero lo que me da curiosidad de entender de tu historia, si es que tú le pides a tus padres que te sumerjan en el mundo de la música, o si son tus padres los que reconocen tu talento y te inculcan o te empujan hacia esa arena. Pues esa pregunta está buenísima y la verdad es que no sé, pero yo me atrevo a decir que son ellos los que me inculcan. Ahora, mi mamá también o mi papá han contado siempre que yo, de hecho, lo primero que me aprendí en la vida fue el himno nacional de Colombia
y desesperaba a todo el mundo porque empezaba a cantar a los alaridos el himno nacional. Entonces yo creo que ahí dijeron, bueno, este man es afinado y tiene como una obsesión con cantar, entonces seguramente por ahí también, pero sí, yo creo que ellos son sin duda los que me ayudaron a descubrir ese chip que llevaba por dentro. Claro. ¿Y en el colegio eras buen estudiante, mal estudiante? ¿Eras, o sea, de estar involucrado en el mundo de las artes en el colegio? Exacto. No, para nada buen estudiante, completamente obsesionado con la música desde siempre. Tenía algo que jugaba a mi favor y era que los profesores me querían. Entonces, me aguantaban un poquito todo este desorden. Además porque mi desorden, claro, a veces podía ser pues desorden en el salón, pero mi desorden era como que yo estaba todo el tiempo ahí como tocando un ritmo o como tarareando una melodía y estaba mirándola por la ventana soñando con algún día hacer esto. Entonces ese era un poco como mi desorden y estaba mirando en qué momento salíamos al recreo para poderme ir para el salón de música a ensayar con la banda que tenía, que era mi obsesión pues en el colegio. Entonces sí, no fui muy buen estudiante, pero pues completamente comprometido de corazón con la música. Si no me equivoco, y estoy mal en mis datos, en mi cabeza, tú a Juliana, tu esposa, ya se conocen desde el colegio, ¿no? Entramos al mismo salón a los 5 años. No te puedo creer. Sí. No te puedo creer. Al mismo salón, además porque había 3 kinderes distintos en el colegio, A, B y C, pues, claro. Y entramos al mismo. ¿Y desde ahí se hicieron amigos? Pues hay fotos de niños en fiestas, ¿no? Yo, digamos que ya más grande es como que vengo a tener como memoria de ella. Sí me acuerdo como ya a los 11, 12, como cuando empezaba uno como con el jueguito ahí de ve y dile que me gusta, ¿no? Ese era el mensaje. Sí. Y ahí empezó como alguna cosa. Y ya después a los 15 ya novios. Y de ahí hasta que ella se fue a España, estudió su carrera en España, en Barcelona. Y ahí estuvo 4 años y medio por fuera y yo en Colombia. Pero sí, digamos que desde los 15 años. O sea que ustedes tienen toda una vida juntos. Pues imagínate, tengo 46 años. Entonces, estoy 31 años con ella. A mí a veces cuando la gente, no, que van a cumplir 30 años de casados. Y yo, no, yo ya pasé por ahí hace rato. Ahora, nunca nos casamos. Ya. Pero bueno, pues pero exactamente lo mismo. Tenemos 3 hijos. Sí, claro, Sí, tienen sí, 3 sí. hijos. Pero cuéntame un poco, porque no quiero acelerarme. ¿Cómo se enamoran? O sea, ¿cómo pasan de la amistad o de ser compañeros de colegio al amor? O sea, ¿en qué momento tú te fijaste y dijiste, me gusta Juliana, le voy a pedir que sea mi novia? Porque en esos momentos pide que sea la novia. Sí, sí. ¿Cómo fue el primer beso? Wow, esos no recuerdos muy bonitos. Sí, yo empecé. Tal vez yo creo que el bus del colegio tuvo mucho que ver, porque estábamos en el mismo bus, vivíamos relativamente cerca. Y bueno, después fue todavía más loco porque después ya siendo novios vivíamos en los edificios de al lado. O sea, qué conveniente. Todavía mis papás viven en el edificio de al lado. Hasta la fecha. Sí, hasta ¿De la tus fecha. suegros? Mis suegros hace poquito se cambiaron de ahí, pero ahí pasó la hermana de Juliana. Entonces, todavía. All in the family. Sí, todo. Pero sí, yo creo que el bus del colegio sin duda tuvo mucho que ver. En un paseo a Barichara, Santander, que es un pueblo muy bonito en Colombia, así como todo colonial, que nos llevó el colegio. Creo que en el colegio cuando oigan, si llegan a oír esto, ya no me pueden votar igual. Ya, pero caducó el pecado. Estábamos en el colegio a los 15 años. Y enfrente del hotel donde nos estábamos quedando, había una señora mayor que estaba ahí como sentada fuera de su casa colonial. Y esto es un pueblo, sí, como Encanto, como la película, pues. Y yo no sé por qué terminó esta señora ofreciéndonos chicha. Chicha es un trago fermentado, pero hecho a base de frutas fermentadas que pues es alcohol. Ya. Y algunos desjuiciados como yo terminamos tomando chicha. No digas yo- los bohemios. Y yo creo
ahora que pienso, yo creo que tal vez es la primera vez en mi vida que, pues no que me emborraché, pero sí que me prendí. Claro. Y ahí fue. Ahí le dije a Juliana, no me acuerdo cómo, pero ahí fue la declaración de amor. Y el primer beso, ese sí es como de película. Porque Juliana vivía, en ese momento todavía no éramos así vecinos de edificio, pero en ese momento ella vivía en una casa que era una casa que había sido los abuelos de ella, como una casa, sí, como con pinta de casa medio finca, pues. Ajá. Pero en Bogotá, en la mitad de la ciudad. Y uno se subía por detrás de la casa, se podía uno subir al techo. Entonces nos subimos al techo, no sé qué, y nos sentamos ahí a hablar, pues, después de que habíamos ido a ese paseo, y ahí, primer beso en un techo de noche, la luna, macho, es que parece una escena de una película. Claro, ¿no? Y Bogotá como testigo de ese beso. Sí, tal cual. En el que sellaron un amor eterno. Pero literal. ¡Wow! ¡Qué belleza historia! ¡Qué belleza historia! Ahora también te pregunto algo que me da curiosidad. Una cosa es enamorarse del jovencito que aún le gusta la música, y otra cosa es muy distinta ser la pareja de un artista de talla internacional que llena estadios y que tiene una fanaticada, y que no te tengo que explicar qué tan atrevidas son las fanáticas de tirar brasier, tirar besos, meterse en los cuartos para seguir. ¿Cómo ha llevado Juliana el tema de ser la novia de Juan Fernando a la esposa de Fonseca? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. O la mujer de Fonseca. Pues ella dice, y quiero creer que es verdad, ella dice que también parte de lo que la llevó a la decisión de irse para España, porque en ese momento estábamos pues absolutamente enamorados. Ahora, yo creo que ahí tuvo que ver también que los papás querían que ella se alejara un poco y tal, y el tema de que yo fuera músico, ¿no? A ningún papá le gusta que su hija esté con un músico. Literal. Ajá. Literal. Entonces, primero la mandaron un año a Francia, que fue durísimo, pero entonces yo me fui también para allá 6 meses después. Después volvimos a Colombia, empezó a estudiar en Colombia y tal vez hizo como un semestre, y de pronto un día me dijo, me voy para España. Y yo, pero ¿por qué? Me choqué la hora de irse si estamos tan felices. Claro. Y ella dice, que es donde yo digo que quiero creer, que porque ahí ya yo estaba empezando, yo me había ido en ese momento que ella se fue para España, yo me fui para tu tierra, a Caracas, a grabar mi primer álbum. Y Juliana dice que ella sabía que íbamos a estar juntos el resto de la vida, y que ella quería que esos primeros años de mi vida yo los viviera, que los viviéramos así, no sé qué. Wow, no sé si eso sea cierto, porque ella también se fue a Barcelona para randear. No, correcto, pero ¿sabes por qué? Porque estoy erizado. Porque dicen que lo que verdaderamente tú amas lo tienes que soltar. Sí. Y creo que fue muy sano y muy sabio de haber estado juntos desde tan jovencitos a darse la libertad de experimentar la soltería independiente para ver si realmente eran ustedes el uno para el otro para siempre, como lo ha sido. Y sí fue así. Mucho. La verdad es que sí superamos la prueba. Porque pues hubiera podido pasar cualquier cosa, que cualquiera de los dos se enamore, y chao. Claro. Entonces... No, es que ya me imagino, ahora entiendo el guayabo tuyo en ese reality. Sí, claro. Claro, tú solo encerrado ahí, sin comunicación con el mundo, y Juliana en Barcelona. Claro. Claro. Qué desespero. Claro. Y ya llegaba, ¿no? Y entonces, cuando yo saliera, ya me iba a encontrar con que ella volvía definitivamente. Entonces, claro, había muchas ideas en la cabeza. Pero al final, pues ella, digamos, pues es que nos conocemos desde los 5 años. Entonces ya es un tema como que ella ha visto, pues,
todo en mi vida, desde los sueños y desde que hablé y de mucha lora obsesivo del colegio, de yo voy a hacer y yo quiero ser y yo voy a hacer. Y ella es parte de eso. Claro. Y por lo que veo, tú tenías clarísimo tu vida como músico, pero por lo que me comentas al principio, te firman y luego ¿cómo? Casi que te engavetan. Porque eso quiero que entiendan ustedes que en la música y en la industria sucede mucho. Sí. Y para que entiendan la malicia de las disqueras, es que si yo tengo un artista bueno que está surgiendo y veo que aparece otro en el panorama que le pueda hacer competencia, antes de que lo firme otra disquera y lo haga crecer como la espuma, lo firma la misma disquera y lo engavetan. No dejan que evolucione. En mi caso fue, digamos, un poquito diferente a eso porque fue que la disquera cerró. Ah, cerró. La disquera cerró, quebró, cerró. Y el contrato estaba firmado. El contrato estaba firmado y la disquera lo que me decía a mí era, para que te pague la carta de libertad, alguien tiene que venir y pagar lo que yo he invertido en ti. Pero lo que el abogado que me ayudó en ese momento decía era, pero es que eso no dice en ninguna cláusula del contrato. Ya. Y lo que él alegaba, digamos, era que me estaban negando el derecho al trabajo. Pero en esas duramos literal, pues yo estuve 2 años atado. ¿Y qué hiciste en esos 2 años? Escribir muchas canciones. Digamos, si no hubiera tenido esos 2 años así, mi segundo disco no habría sido Corazón, que es donde viene Te Mando Flores, sino habría sido otro álbum que yo estoy casi seguro, uno nunca sabe nada, pero estoy casi seguro que no habría pasado lo que pasó con Corazón. Entonces las cosas pasan por algo. Las cosas pasan por algo y hay una historia maravillosa que me la estoy guardando ahorita acerca de ese álbum, que quiero retomarlo más adelante, pero quiero hacer una pausa y rebobinar un poquito el tape, o el cassette, para los que son de mi edad. ¿Cómo son tus pininos, tus primeros pasos en la música? ¿Cuándo empieza a pasar esto de ser un hobby, una cosa que tus padres te empujan, te capacitan? Asumo que te metieron en clase, como bien me dijiste, con la que era socia de tu mamá, a que tú empieces, o sea, ¿cuál fue tu primer break que tú dijiste, estoy llegando? ¿Cómo fue eso? Tuve muchas bandas en el colegio, pertenecía a la orquesta, yo en el colegio tenía mi banda donde tocaba covers de Metallica y Guns N' Roses y llegaba a mi casa y oía iluminada y eterna. Yo tenía una dualidad ahí que yo no sabía ni en dónde estaba musicalmente. Pero tenías alma de rockero, por lo visto. No, me encanta todavía hasta el sol de hoy, pero me encanta Montaner también y me encanta muchas cosas. Entonces, al final del colegio le pedí una plata prestada a mis papás y grabé un álbum en la casa del profesor de música que tenía una consolita que grababa en cinta. Wow. Una consolita de 8 canales y ahí grabé un álbum que en principio iba a ser un cassette, pero después convencí a mis padres y bueno, no costó mucho, les dije no, pero un poquito más y puedo sacar un CD. Claro. Entonces saqué 500 copias de ese CD y empecé a venderlas literal pues entre amigos, familia y de casa en casa con mi caja de CDs y golpeaba. Me encanta esa historia. Me encanta esa historia. Eso es este podcast, que es inspirar a la gente a seguir sus sueños. Porque tú escuchas Fonseca, wow. No te imagino con la cajita tocando puerta en puerta. Oiga, me compran el CD, soy cantante. Sí. Pensarían que estabas loco. Sí, además se llamaba Bomba de Tiempo el CD. El CD tenía toda una película detrás de que tercer mundo es un nombre mal pensado porque el mundo es uno y nada más y que Colombia es una bomba de tiempo y bueno, tenía toda mi película y ahí ya digamos que me puse, pues es mi apellido, pero digo, ahí ese CD dice Fonseca, Bomba de Tiempo, y ese CD fue el que llegó a alguien de la compañía disquera venezolana que se llamaba Líderes. Ajá, claro. Y ahí fue que firmé con Líderes. Ok, 2 preguntas que me dan muchísima curiosidad. Primero, ¿conservas alguno de esos CDs? Claro, no en muy buena calidad. Pero lo tienes. Mis papás son los que tienen como 3 que no me los han querido dar. Porque los tienen nuevos. Claro. Ellos sí los tienen nuevos. Sin abrir. Yo tengo como 5, pero uno con el booklet medio dañado, el otro con no sé qué, pero sí. Y esa era mi segunda pregunta. ¿Lograste venderlos todos? Pero 490. Qué de los 500. Claro. Sí. ¿Cómo cae en manos de la disquera Líderes tu disco? Ahí va el cuento. Hago un primer concierto mío
con mi proyecto, digamos, Fonseca, en un teatrico a las afueras de Bogotá, al lado de Andrés Carne de Res, que de hecho lo manejaba Tomás Jaramillo, el hermano de Andrés Jaramillo, el dueño de Andrés Carne de Res, teatrico de, no sé, 200 personas, en donde lo lleno, se va la luz del teatro y la gente ahí adentro metida, y eso era como un horno. Claro. Y un primo mío llega y pone el carro afuera del parqueadero y se va. Y dice, acá no se va nadie. Y dura 1 hora y media el teatro a oscuras con velas hasta que llega la luz y hacemos el concierto. Y un financiero del cultivo de flores de la familia le entrega el CD a algún familiar que trabajaba de financiero en Líderes. O sea, las vueltas que da el mundo. Las vueltas que da el Tú mundo. nunca sabes dónde está la oportunidad. Literal. Y perdón que te detenga, pero están viendo de lo que va esto, ¿no? Canta en un espacio de 200 personas. La respuesta más lógica, ¿cuál hubiera sido? Se fue la luz, váyanse. Sí, sí, A lo no. mejor se hubieran Y ido. había gente que se quería ir. Obvio. Porque era un horno. Pero estás viendo cómo el universo confabuló, tu primo tranca el sitio, cantas, le entregan el sí a este señor y este señor lo lleva a Líderes. Sí. Y se lo habrá entregado a la persona que cazaba talentos, ¿no? Pues llega por el área financiera y el del financiero le muestra a Ignacio Valera, que se llama, quien era el presidente de Líderes Colombia, y me llaman y rápidamente me invitan a Caracas. Me voy para Caracas a conocer a Félix Madrigal, productor venezolano, y a Luis Romero, quien era director de la banda de Franco De Vita. Imagínate. Y me llevaron a Telearte, un estudio que queda ahí a la vuelta de Venevisión, y me conocí con ellos y más o menos también todo lo que me decían yo decía sí, ya. Entonces firmé con Líderes y me fui para Caracas casi que 8 meses. Wow. Pues entre idas y venidas, y vivía ahí en Altamira y bajaba y agarraba el metro y me bajaba en Plaza Venezuela y agarraba el bus de Venevisión con todos los con los todos los espectadores de Sábado Sensacional. de Sábado Sensacional, y me bajaba en Venevisión y caminaba hasta ahí. De Es hecho, que me fascina esta historia. Claro, yo soy venezolano y soy de Caracas, entiendo perfectamente toda la ruta que él me está explicando, pero es que lo maravilloso de esto es conocer tus inicios, porque es lo que yo insisto tanto. Siempre que tenemos una estrella, como tú, la gente piensa en los momentos de luz, pero desconoce los momentos de oscuridad. Claro. Tú andas como cualquier transeúnte por Caracas, montándote en metro, en autobús, para cumplir tu sueño de alcanzar tu meta. claro, ¿no? Y eso era un momento que yo no podía creerlo, porque es que yo estaba grabando con el director de la banda de Franco De Vita, Claro. con Félix Madrigal, otro gran productor. Sí. En el estudio al lado, ellos han firmado, los de Líderes, también a Tisu y Georgina y a René. Y entonces me conocí con ellos y parchaba con ellos en Caracas, que eran superstars en Caracas, Sí, claro. en Venezuela, pues. Y es una época muy bonita, la verdad que tengo pues unos recuerdos así de Venezuela, pues es mi inicio. Claro. ¿Y qué pasó con ese primer disco? No mucho. Miren, es que claro, pero es que es fascinante, porque para un principiante en el mundo de la música, su primer disco van cifradas todas las ilusiones. Claro. Y puede ser devastador que no pegue. ¿Cómo llevaste eso? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Fíjate que yo no sé por qué siempre he tenido como esa obsesión y convencimiento de nunca en la vida ni siquiera haber considerado hacer algo distinto. Porque con ese primer disco, sí, hubo una canción que medio sonó en Bogotá, después tuve otra que medio sonó en Bogotá y Barranquilla, y ahí fue que Líderes cerró y quebró y todo el tema. Entonces, a mí me aparecieron pues algunas oportunidades de tocar, no muchas. Desde ahí es que quiero tanto yo a mi compadre Andrés Cepeda, porque él ya era conocidísimo en Colombia, y él hizo una gira que se llamaba Andrés Cepeda y sus amigos, y me invitó de puro bacán, porque pues yo tampoco iba a mover mucho la aguja de venta de boletería. Ya.
en ese momento. Entonces, pues me dediqué a escribir, me volví barman miércoles, jueves y viernes. Mis papás yo creo que me querían botar de la casa porque yo me iba de barman a un sitio increíble y salía de ahí a las 2 de la mañana a parrandear y me gastaba el doble de lo que me había ganado. Bueno, vida de bohemio. En el bar. Vida de músico. Sí. Un poco, ¿no? Desastre. Le pedí plata prestada a mi abuela porque mi papá ya me decía, no, pero haga algo. Póngase a trabajar, claro. Mi abuela me prestó plata que después le pagué. Muy bien. Sí, y hasta que finalmente un día logramos que me dieran la carta de libertad y saliendo de la granja, salgo yo de la granja. Del reality con Te Mando Flores en el bolsillo. Por cosas de la vida conozco a Bernardo Osa, tremendo productor colombiano que se acaba de regresar de acá de Miami de trabajar con Quique Santander y los Estefan. Y Bernie oye mis canciones y me dice, yo te produzco. Y le dije, pero yo no tengo la plata para pagarte. Bernie es un productor, pues, sí, costoso. Me dijo, no te preocupes, lo hacemos, vamos a encontrar una disquera y ya después las cosas se darán. Y así llego yo a EMI Music. Álvaro Rizzo, presidente de EMI Music, en ese momento llega al estudio, oye, Te Mando Flores, y al otro día me tenía un contrato encima de la mesa. Yo ya había aprendido que había que mirar muy bien los contratos. No firmar sin leer, la letra pequeña sobre todo. Exacto. Y la verdad que mi vida cambió. De hecho, claro, produjimos el disco, no sé qué, y lanzo Te Mando Flores, y pasé de que medio sonara una canción mía en Bogotá y otra en Barranquilla a que Te Mando Flores sonaba. De hecho, nos tocaban andar corriendo para alcanzar lo que estaba haciendo. Era increíble porque pues fue un rush así como... Pero de verdad, estábamos un día en Buenos Aires y llamaban que los de los Latin Grammys te invitan a que estés en la conferencia de prensa de los nominados en Nueva York, pero tienes que estar mañana en Nueva York y después, no, que ahora que en Madrid nos invitan a no sé qué y después fue una locura. Bueno, es que esa canción es mítica, es una canción que es himno. O sea, es una canción que... Una bendición muy grande. Sí, esa canción te transformó la vida, evidentemente. Literal. Pero si no me equivoco, y tú me corregirás y me contarás esa anécdota que yo les decía a ustedes, esa no era la canción original del single de ese disco. No. Ok, echa el cuento para que ustedes vean cómo uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Literal. Yo ya tenía una canción que me ha mostrado un amigo mío de Valledupar, acordeonero, y que yo le dije, yo la quiero grabar, y me dijo, listo, grábala. La grabamos, la produjimos con Bernardo Osa también, y ya estaba lista. EMI Music iba a salir con esa canción, ya todo estaba enfilado para salir con esa canción. Y le mostré a mis amigos, los que habían escrito la canción, ya la canción lista. Y apenas la oyeron, abrieron los ojos. Y esa misma tarde me llamaron y me dijeron, mira, no, nosotros la queremos grabar. Y yo no había firmado nada. Entonces, pero ¿cómo me van a hacer esto? Yo tengo a la disquera ya enfilada, yo no puedo... La canción era una tremenda canción. Y el caso es que, bueno, y me dijeron no, y tan. Entonces llamé yo a la disquera, obviamente a la disquera le cayó muy mal el tema. Claro. Y así como, pues, no en tan buena actitud, y los entiendo perfectamente, me dijeron, mira, igual tu espacio de lanzamiento es en 6 semanas y tienes que entregar la canción que ya quieras lanzar, pues, de aquí a una semana. Entonces me fui para donde Bernardo Osa y le digo yo, ¿qué hago? Pues yo estaba agobiado de la angustia y Bernardo me dijo, sal con Te Mando Flores. Y yo le dije, eso no es una canción para lanzar un disco. El atrevimiento de la ignorancia, ¿no? Sin tú saberlo. Y Bernie me insistió, gracias a Dios. Me dijo, no, claro que sí. Y entonces me metí a terminar Te Mando Flores porque no la había ni terminado. Y salí con Te Mando Flores. Las vueltas que da la vida, ¿no? Como Dios, sí. Como Dios obra de manera como Dios obra, por tal cual. Es lo que yo digo, a veces nos pasan cosas que pensamos que son fracasos o tragedias. Mira tú, que te arranquen de tus manos la canción por la que tú estás apostando como el sencillo ganador de tu disco,
a semanas. Y luego lo que te estaban quitando era un entorpecimiento para que saliera la que era éxito. Claro. Pero hay otra cosa que me fascina de esta historia, y tú me corregirás si estoy en lo incierto. Cuando tú mencionas en la canción Mariana, en la letra de esta canción, sí, en realidad era Juliana. Sí. ¿Por qué lo cambiaste a Mariana? Ahí te va. Cuando Bernie me dice a mí, sal con Te Mando Flores, y finalmente ni siquiera es que me convenció, sino que yo dije, bueno, voy a confiar en el olfato de este tremendo productor. Y Bernie me dice a mí, yo creo que a la canción le hace falta algo al final. Entonces yo le dije, bueno, y literal me fui con Juliana para la casa de mis papás, yo vivía con mis papás, y empecé a escribir la parte del final con ella. Te mando flores para que adornes tu casa, y bueno. Y cuando ya llego al final de La Margarita que se llame, y Juliana sabía que la canción era para ella, bueno, todo. Yo le dije, no, poner La Margarita que se llame Juliana me parece como demasiado. Yo creo que esto hay que darle alguna vuelta, pero dejémoslo para cuando grabe la voz. Y como Emi me había dicho a mí, esto tiene que entregarse en una semana, me devuelvo yo para el estudio donde Bernie y empezamos a grabar, porque a las 6 de la mañana salíamos para Miami a mezclar la canción. Todo era ya photo finish. Con el agua al cuello. Literal. Y entonces empezamos a grabar la canción, empecé a grabar las partes nuevas, no sé qué, y 2 de la mañana estoy yo ahí metido pues en el estudio de Bernie, quedaba en su apartamento. Y ya estoy metido en el estudio 2, 3 de la mañana, y bueno, llega esa parte y Bernie me dice, bueno, ¿qué hubo? La Margarita que se llame ¿qué? Y yo, Mariana. Entonces, listo, Mariana. Mariana, no sé qué, sale la canción, pasa todo lo que pasa con Te Mando Flores. Y como un año después, si no es que más, me encuentro yo, un personaje muy querido de los medios en Colombia que ha tenido mucho que ver con la radio, pero sobre todo desde la parte administrativa. Uh-huh. Y él me pregunta, ¿por qué Mariana? Y le cuento esta historia. Entonces me dice, es que mi hija, él tuvo una hija pequeña que murió. Y el apartamento de Bernie donde grabamos el álbum era el apartamento de él. Y la hija de él se había enfermado en ese apartamento. Y pues yo creo mucho en esas cosas. Yo creo que ella le envió un mensaje a su papá, o ella... Se llamaba Mariana. Se llamaba Mariana. ¡Ah! Sí. Yo erizado. Sí. ¡Wow! Sí. Sí. Bueno, no, es que sí, eso, hay cosas inexplicables, porque puede decir Juliana, Fernanda o cualquier otro nombre, sí, que Mariana. Sí. Y que tú en ese momento lo hayas expulsado así de manera espontánea. Mariana. Literal. ¿Y qué te dijo él? No, él me preguntó porque me dijo, yo hace rato quería hablar con usted porque pasa que no éramos y no somos, digamos, tan cercanos, nos conocíamos, porque él además se había enterado que el álbum se había grabado en ese apartamento. Claro. Bernardo Osa, él le había vendido el apartamento a Bernardo. Sí, a mí me dijo, yo cuando me enteré que Bernardo había sido el productor, que eso se había grabado en ese apartamento, yo dije, yo tengo que preguntarle por qué Mariana. Y le dije, pues hermano, a las 3 de la mañana, Mariana, alguien me dijo Mariana. Y yo dije Mariana. Yo sí creo en esas cosas. Sí, claro que sí. Yo soy un fiel creyente de esas cosas, que 100%. Nuestros seres queridos se comunican con nosotros de maneras extraordinarias, y quizás por eso también la bendición de esa canción, que es tan alegre y tan bella y tan hermosa. Seguro también, macho. Yo creo que... sí, no sé. Yo cada vez que vuelvo y cuento esa historia me tiembla un poquito todo por dentro. Ahora déjame preguntarte algo a un tono más personal, pero por supuesto sé que eso cambió tu vida para siempre y has tenido el honor y el privilegio de cantar con grandes exponentes de la música. ¿Cómo hiciste tú para aterrizar ese éxito? Porque en un momento estabas, como bien lo acabas de mencionar, en todas partes, y el nombre de Fonseca estaba en todas partes. ¿Se te llevó a subir eso a la cabeza? ¿Te nubló un poco? ¿El ego se te infló?
¿Y cómo te recuperas de un gran éxito como ese? Yo siempre me pregunto y me da curiosidad con los cantantes. Yo creo que no se me subió a la cabeza. Seguramente me habrá pasado alguna cosa por ahí. Alguna resbalada pues por ahí en el camino, pero yo no siento y no me acuerdo como de... además porque la adrenalina era tan candela con todo lo que estaba pasando que no tenía ni tiempo para pensar en eso. Claro. Entonces yo andaba era como mirando cómo hacemos para aprovechar este momento, ¿no? Entonces, eso, por ese lado eso. Pero cuando ya entré a grabar el siguiente álbum, porque en ese álbum estaba Te Mando Flores, Cómo Me Mira, y hace tiempo que las tres, digamos, fueron canciones que tuvieron, pues, muy buen resultado en muchos países. Entonces, cuando entré a grabar el siguiente álbum, como que entré pensando en que tenía que hacer una copia de ese primer álbum, ¿no? Y me di cuenta rápidamente que me iba a equivocar si hacía eso. Claro. Y nuevamente, cuando ya me solté como de esa primera parte de querer repetir la historia, volví otra vez como a mi intuición y a hacer mis canciones de corazón y a pensar que lo que quería era expresar lo que sentía de la mejor manera, con las melodías que yo quería y otra vez me encaminé hacia dejarme llevar por el alma y el corazón y afortunadamente mi segundo álbum pues también es muy importante en mi carrera. Ahí es donde viene Arroyito. Claro. Ahí es donde está Enrédame. Si me lo ahí permite, grabé con el gran Willy Colón. Claro, es lo que te iba a decir. Sí, o sea, con figuras, con exponentes en la música que es como que wow. Sí, ¿sabes? sí. Y me da curiosidad porque como un alma de rockero termina por la intuición yéndose por una... ¿Cómo defines tú tu música? Porque no es vallenato en realidad. No. Uno puede decir que es pop latino, digamos. Correcto. Porque yo siempre tuve el alma rockero, pero siempre me encantó la música tropical. Ya. Esa era una cosa así. Pero el día que llegué a mi casa y mi mamá estaba oyendo un disco que acababa de comprar ese día, que era Clásicos de la Provincia de Carlos Vives, a mí se me voló la cabeza. Porque siempre me ha encantado el vallenato. Claro. Pero el vallenato era una cosa muy de la costa, muy como increíblemente lejana, claro, a que yo estaba a una hora de la costa en Bogotá. Pero cuando yo oí, La Gota Fría y todo ese álbum completo, la guitarra eléctrica con la batería y el acordeón me acercó todo. Y después cuando Carlos sacó La Tierra al Olvido, que fue el siguiente álbum, ahí sí, olvídate. Claro. Para mí por eso Carlos Vives es tan importante en mi carrera, porque me mostró el camino. Y amado, adorado. Si no han visto el episodio con Carlos, tienen que ir a verlo porque su historia también es fascinante. Y nunca has grabado con Carlos. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho una versión de La Tierra al Olvido que me invitó a hacer que se hizo en el Estadio Campín en Bogotá, pero también hicimos un video en donde yo grabé unas imágenes en Amazonas con Maluma y éramos distintos cantantes en distintos lugares del país. Estamos ahí trabajando una sorpresita también. Es que es increíble lo que ha pasado en el mundo de la música con los cantantes colombianos, cosa que a mí me llena de muchísimo orgullo sin ser colombiano, porque creo que nos han representado muy dignamente, ¿no? Gracias. Y bueno, acabamos de ver a Karol G siendo el headliner de Coachella. ¿La viste? Sí, tremendo. Bueno, ¿qué sentiste cuando la viste salir ahí con las banderas de Colombia, abrazada con la bandera de Colombia? Karol es lo máximo. A mí es que nos conocemos hace muchos años y nos hemos encontrado mucho a lo largo de la vida y le tengo mucho cariño y me alegra cada cosa que hace porque ella es lo máximo. Y además, demasiado auténtica. Sencilla. Sí. Sencilla, Auténtica. Auténtica, siendo la estrella más grande que tenemos ahorita. Sí. Sin que nos quede la menor duda. Literal. ¿Cómo te cambió la paternidad? Uy, mucho. Bueno, mucho en el sentido que yo siempre he sentido que la paternidad vino a darle más color a mi vida. Sí, ¿no? Mucho. Yo siento que, no porque antes no lo tuviera, pero sí vino a darle color, ha sido inspiración para mi música, obviamente. Ahora, es también una de las pruebas más grandes, si no la más, creo yo. Yo muchas veces, sí, también he dicho como que, pues, o he sentido, ¿no? Como que, sí, no sé, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, yo si era para esto, no era para esto.
que a veces pierdo la calma porque tengo 3, ¿no? Y entonces se ¿Qué pelean. edad tienen ya? Bueno, Paz que tiene 15, pero Manolo y Agustín tienen 11 y 7. Y, No, y vienen sin instrucciones. sin instrucciones y claro, cuando uno entonces pierde la calma, entonces después entra uno en el ciclo de la culpa. Y entonces lo hice bien, no lo hice bien, le hablé demasiado duro, no le hablé demasiado duro. Sí estoy siendo como un papá que da ejemplo y muestra el camino, no, pero es que tampoco tengo por qué mostrarle todo el camino, porque cada uno tiene... No, es como Un es un video... cuestionamiento constante. Sí, es una aventura de amor, la más grande de la vida, pero es una aventura llena de duda, de culpa, de aprender a tener paciencia, ¿no? Claro. ¿Y te consideras un papá disciplinador o consentidor? Las dos. Las dos. Pero cuando pelean entre ellos, mejor dicho, eso para mí es como mi frustración mayor, no sé por qué, y ahí sí se me vuela, ¿no? Claro. Yo creo que me acuerdo una escena en una gira que tuvimos en Europa hace 2 años, que también me fui con todos de vacaciones y tal, y nos fuimos en una parte por tierra, como en una van de estas, como... Sí, bueno, y yo ahí manejando de Valencia, yo no sé a dónde íbamos tal, y miro yo por el espejo retrovisor y atrás era una guerra campal. Yo las he vivido. Y yo manejando y yo además gritando mientras manejaba como paren de pelear, no sé qué. Yo decía, ojalá hubiera tenido una cámara, una GoPro ahí pegada porque El reality. habría sido una escena de reality maravillosa. Yo veía que salían puños, todas tiraban. Yo creo que todos los que hemos tenido hermanos hemos hecho eso en algún momento. ¿Tú tienes hermanos? Sí, somos 5, yo soy el mayor. 5. Tú eres el mayor. ¿Cómo te fue de mayor? ¿Te echaron mucha responsabilidad encima? Me tocó abrir camino para el resto. ¿No? Claro. Sí, claro, a claro. mí sí que me ponían, bueno, me tocó una época dura también de Bogotá, entonces a mí me tocaba reportarme todo el tiempo, ¿no? Y yo no podía salir hasta muy tarde y eso, pero sí. Y en la época de Escobar. Yo abrí camino. La época de Escobar, cuando lo mataron, yo estaba en el colegio, pero igual de ahí para adelante la cosa siguió Claro, en Candela. dura. Claro. Entonces cuando yo empecé a salir a la calle, la cosa estaba dura. Wow. Sí. Y es increíble porque yo sospecho que también muchos cantantes colombianos se han venido acá, de esa época me refiero, primero buscando oportunidades de internacionalización, pero también porque la situación en Colombia en su momento fue muy compleja. Claro, claro. Y en el fondo también fue una bendición porque aquí lograron alcanzar un éxito enorme, como ha sido tu caso. Porque hay muchos colombianos, como Juanes, como tú, que están acá, que sus raíces son, porque Miami es su hogar. Sí, yo llevo 14 años acá. Claro, claro. ¿Alguno de tus hijos es musical? Agustín, el de 7 años. Sí. Súper musical, está en clases de batería, ha tocado conmigo en vivo aquí en el Casella un par de veces batería, pero tocado de verdad. Bueno, le ponemos una batería y le ponemos micrófonos y él ahí... ¿A los 7 años? A los 6 tal vez, o 5 fue la primera vez que se subió. Y en el Movistar Arena en Bogotá y en el Auditorio Nacional del DF. Y cero miedo escénico entonces. 0. Y se lo estás inculcando. Pues él lo ha pedido. La semana pasada tocamos en el Auditorio Nacional en Ciudad de México. Entonces él en teoría iba a tocar y ese día por la mañana me dijo, no, hoy no tengo la energía. Y le dije, bueno, claro. Fair enough, como diría. Claro, no pasa nada. No pasa nada. Y le pregunté, ¿seguro? Me dijo, sí, no, hoy no tengo la energía. ¿Y tus otros 2 hijos no les interesa o...? Manolo es súper artista, le encanta bailar y le encanta como el diseño y es otra película. A Paz, mi hija mayor, le gustó mucho cantar más chiquita y canta divino, pero no le veo como que él se quiera ir para allá. Claro, que sea la vocación. Pero me encanta porque además tú estás estrenando o debutando tu álbum número 11, ¿sí? 11. 11. Antes que el tiempo se vaya. Que tiene un nombre muy bello. Gracias. Antes que el tiempo. ¿Por qué escogiste ese nombre para ese álbum? Porque, pues primero es una de las canciones, obviamente, que además es con mi queridísimo Juanes. Yo toda mi vida había tenido nombres de una palabra para mis álbumes. Entonces, soltarme de eso me costó. Bobadas personales, pero me costó. Pero
decidí que esa frase y ese título de esa canción descubría y reflejaba, que es lo que siempre he buscado con el título de mi álbum, que refleje mi momento de vida. Ya. Tengo 46 años, digamos que siempre creo que le he dado el valor al tiempo, pero ahora más que nunca. Claro. Y lo veo en el pasar de los años de mis hijos, por ejemplo. Me impresiona que mi hija tenga 15 años y verla y decir como que ¿a qué horas pasó esto? Y alrededor, ¿no? La familia, todo, como que empieza uno como cada vez más como a honrar y valorar el tiempo y sí, dije, quiero que ese sea como mi descripción de lo que soy hoy en día, ese título, antes que el tiempo se vaya. 12 canciones, si no me equivoco. 12. ¿Cómo haces hoy por hoy con la experiencia que tienes? Me imagino que escribes, para depurar y quedarte con las 12 que son las que son. La intuición. Yo creo que no hay nada más grande en la vida que la intuición. Yo, sí, ya pongo la música en el carro o en el estudio y cierro los ojos y sé si realmente me hace vibrar, ¿no? Yo siempre he dicho que uno como compositor tiene que ser egoísta en el buen sentido de la palabra, porque yo tengo que lograr que a mí la canción me mueva al piso cuando yo la oiga. Si siento que hay un momento donde ya digo no. En el pasado tal vez incluí canciones en álbumes que había pedacitos donde yo sentía eso, y igual las incluí y he aprendido con el camino que no. Mucho, las 12 canciones que están ahí me mueven la fibra de una manera u otra y soy muy estricto, digo, personalmente con ese filtro. ¿Y tus hijos de Juliana no se involucran, que te dicen, esta canción? Mucho, ¿sí? Mucho. Yo les muestro, pero así, la canción que grabé ayer, vean. Ejercicio familiar. No, pues cuando los llevo al colegio o vamos en el carro, no sé. Juliana, sin duda, es en las disqueras, para los que no saben, existe el departamento de A&R, que se dedica al repertorio. Juliana es mi A&R personal. Entonces, yo a ella le muestro, es la primera persona. Es muy franca conmigo. Mis hijos todavía más. Claro. ¿No? Porque mis hijos son como que, no. Si no tienen filtro. Sí, como que esa, no. No les importa ni sus sentimientos. Sí, y les he abierto mucho esa puerta desde niños, a los 3 de muy niños yo siempre les decía, acuérdate que me puedes decir lo que quieras de la canción. Entonces, como que obviamente mientras van creciendo, pues no me lo dicen tan de frente, pero igual me lo dicen. Obvio. ¿Cómo fue trabajar con Juanes? ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Cómo llegaron a esa sincronía? Juanes es literal un hermano que me ha dado la música. Somos muy, muy amigos y hay un respeto y una admiración gigante. Para mí, él, así como Carlos Vives, es una gran influencia desde siempre, desde su banda de Equimosis en Colombia, pues yo me sabía todas las canciones. ¿En serio? Su primer álbum, pues yo era casi que groupie, igual que con Carlos, que los seguía por conciertos. ¿Tú eras groupie de Juanes? No me puedo, es que me fascina. Fui a verlo en un festival en Caracas cuando yo estaba grabando mi álbum. Ahí al lado del Teresa Carreño, hacían un festival ahí detrás. Y me fui a ver lo que era con el primer álbum de él, de Fíjate Bien. Y logré encontrar la manera para meterme al camerino y logré llegar hasta el camerino de la banda. Nunca hasta el de él, pero hablé con los de la banda, no sé qué, y los de la banda se acuerdan. Así de grupiera, pues, de meterme. Y la vida nos fue encontrando y la verdad que nos conocemos hace muchos años, porque él me invitó a abrir un concierto en el Estadio de Bogotá en el 2001. ¿Pero te recuerdas la primera vez que lo conociste ahí, en persona? Ahí. En el estadio. Yo había lanzado ya mi primer disco. Yeah. Y me invitó y desde entonces me impresionó la tranquilidad y la bacanería y la generosidad, porque fue como que, hermano, bienvenido, este es tu escenario. O sea, te dio un espaldarazo importante. Muy importante, muy importante. Y a lo largo de los años nos fuimos encontrando, pero ya después pues, se creó una amistad muy especial. Entonces ya nos conocemos muy bien, hemos trabajado mucho, hasta en canciones alguna vez de él. Ya habíamos colaborado, pero nunca habíamos hecho una canción tropical. Claro. Habíamos hecho como pop. Me Entonces, encanta saber que van a hacer una canción tropical, porque esto es un merengue. Nos van a sorprender a todos. Sí, esto es un merengue
que es muy particular porque es un merengue con acordeón y con guitarra eléctrica, de la guitarra eléctrica de Juanes, y es una mezcla ahí muy particular. También Juanes terminó escribiendo en la canción, entonces sí, es una colaboración en todo el sentido de la palabra. Bueno, y para los que no lo sepan, por las vueltas que da la vida, que insisto tanto, hoy por hoy viven casi en el mismo lugar. Sí. Son casi vecinos, cuasi vecinos. Literal. No, qué increíble. Literal, sí. Déjame preguntarte, porque me da muchísima curiosidad, que me encantaría preguntárselo a Juanes el día que esté acá, porque veo a la hija de Juanes, y claro, la Chechi, que es una diosa. La Luna es una niña tan bella que digo, ay, a Juanes va a tener que quitarse a los pretendientes de Luna así y será celoso. ¿Tú eres celoso con tu hija? No, ¿sabes qué no? No. No. Pero ya está en edad de tener noviecitos. Sí, claro, ¿no? Ya, ¿Tiene o no? No, todavía no, no que yo sepa. ¿Y tú? 15 años. Ah. Tiene 15 años y obviamente ya está empezando con las fiestas y ya está empezando con todo el tema. Pero siento, así como fui celoso con Juliana, siento que con Paz no. Por alguna razón, como que tal vez yo creo que ahí se voltea la vuelta porque lo que yo creo que pienso es como que aquí lo principal es la felicidad de ella. Claro. Entonces, claro, seré celoso de que alguien no la valore o que no, más o no celoso, sino pues más será como por ese lado del miedo. De que no te la quieran bien. Exacto. Que la hagan sufrir. Ese será más el miedo, pero no como celos de que no, siento que no voy a tener esa... ¿Y cómo te ve papá de un adolescente? Bien, la verdad es que estamos entrando en las mieles de la adolescencia. Ya estamos viendo ahí las situaciones. Claro. Pero Paz, por ahora, que ha sido pues nuestro primer paso hacia la adolescencia, es absolutamente comprometida con el colegio, con lo que hace. Como diríamos en Colombia, es muy pila. Ya, y con un hombre bellísimo. Gracias. Además. Entonces no nos ha dado como dolores de cabeza en ese sentido, pero claro, está entrando en la adolescencia. Claro. Mira, para mí ha sido un deleite poder conocer tu historia. Gracias, Ron. Saber de tus principios, de lo que luchaste por llegar a la meta, ¿no? Y como siempre digo, cuando tú llegas a una etapa en que ya eres un artista reconocido y famoso, a la gente se le olvida como que de los inicios. Tú dices que con este disco tú regresas a tus raíces. ¿Por qué escogiste regresar a tus raíces? Sobre todo hay dos canciones en particular. La número 1 del álbum, y por eso las quise poner en ese orden. La número 1 y la número 12. Ok. Porque siento que de esas... principio a fin. Sí, porque la primera se llama Loco Enamorado y la última es Parte por Parte, que yo siento que es como el sonido de cuando yo empecé a soñar con hacer música. Entonces, eso me ha dado mucha felicidad, mucha nostalgia también. Y yo siento que ese sonido siempre ha estado ahí, no en todas las canciones de todos los álbumes, pero siempre ha estado por ahí presente, pero en este caso siento que está muy, muy presente en esas dos canciones en particular. Y me encanta porque pues es volver como un poco como a la ingenuidad de ese primer sueño y de ese primer momento y de no pensar, sino simplemente dejarte ir por la intuición. Y cada vez pienso más en eso, cada vez es como que, bueno, intuición, ilumíname. Claro. Y aparte de todo, hay un momentazo que para los que somos venezolanos, en este momento que se nos infla el pecho, haces un dúo con Rawayana. Ah, sí. Que para nosotros es como que la banda por excelencia ahorita que nos representa a nivel internacional. Sí. ¿Cómo surgió ese acercamiento? Ese es muy divertido porque estaba en la boda de un amigo mío. Y estaba en la barra pidiendo un trago y de pronto, ¡pin! Beto llega a pedir un trago también. Entonces yo me volteé y lo vi y yo, oye, qué gusto conocerte, no te conozco. ¿Qué? Oye, pana, igual, no sé qué, tal. No, me encanta lo que hacen ustedes. Y me dijo, no puede ser, qué bueno, tal. Y a mí también conozco tu música. Y bueno, nos quedamos ahí echando lora un rato. Y de verdad que, no sé, a la media hora de estar hablando fue como que, ¿por qué no nos juntamos y hacemos música? A ver qué pasa. Y eso fue un sábado y el jueves ya estábamos sentados en un estudio y ahí escribimos Venga lo que venga y ha sido una experiencia increíble. Primero porque
nos volvimos muy buenos amigos, pues con Beto y con Fofo principalmente, pero también con Abeja y con Tony, con todos, muy buena onda. Me invitaron a ser parte del show de ellos en Coachella el año pasado. Maravilla. Convivimos 3 días allá de parranda, pues, en Coachella, increíbles, inolvidables. Me acompañaron también en un concierto mío en Bogotá, en el Movistar Arena. Voy para el concierto de ellos la próxima semana. Y les tengo mucho cariño, mucha admiración. Me encanta lo que hacen, su manera de llevar a Venezuela en el corazón y lo que han hecho en sus mensajes y su música. Y sí, es como que me alegra cada paso que dan. No, y la fraternidad entre Colombia y Venezuela que me fascina verla plasmada en la música. ¿Sientes que te falta algún dueto que te hubiera gustado hacer en tu carrera que hasta la fecha no lo has hecho? ¿Con quién y por qué? Siento que me hace falta hacer una canción con Carlos Vives, digamos, de ceros, porque Carlos me ha invitado muchísimas veces, ha sido muy generoso a sus shows a cantar con él y yo lo he invitado a los míos y ha ido siempre de manera muy generosa. Me invitó a ser parte de La Tierra del Olvido, a ser parte de un álbum que él hizo de pombo musical. Pero nunca hemos hecho una canción de ceros, de escribirla y de sentarse. ¿no? Entonces hemos siempre tenido eso ahí en el tintero. Esa es una que me falta. Me encantaría hacer algo con Robbie Draco algún día. Me encantaría. Desde como en ese lado melancólico. Y ya pues si me voy a otros géneros y a otros países, pues un tipo como Seal, por ejemplo. Bueno. En pandemia con Juanes le mandamos una canción. Sí. A Seal. A Seal. Y les contestó. Y logramos que le llegara a él. No. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que era una canción que tenía un motivo, digamos como pues con todo el momento de pandemia, de una campaña que nos estaba invitando a Naciones Unidas para recoger fondos para alimentos de niños y etcétera. Sí, con un propósito. Era una canción con un propósito. Y yo un día le dije a Juanes, mandémosle así a ver qué, macho. Y entonces escribimos una canción increíble en inglés, en esas épocas de pandemia que no viajábamos, no hacíamos nada. Claro. Y la verdad que su respuesta fue muy amigable y muy respetuosa, diciendo que le encantaba el tema y tal, pero que en ese momento le estaba grabando algo, no me acuerdo ya exactamente qué, pero sí, como que dije, Seal, apostémosle. Bueno, y yo he sido fan de los Beatles desde siempre, y un día así de la nada de pronto me llegó una invitación y Ringo Starr me invitó a cantar, a grabar con él en una canción que se llama Now the Time Has Come. Y grabé con él. Tú grabaste con Ringo Starr. Sí. Mira, yo les voy a decir algo a ustedes, porque quiero que me cuentes esa experiencia en lo más breve posible, porque se nos está acabando el tiempo, cosa que me tiene muy mal. ¿Cómo fue grabar con Ringo Starr? Eso fue muy loco porque yo estaba... Es una leyenda. Y claro, yo estaba en mi estudio donde tengo la foto de los 4 Beatles. Me llega un mail, Sir Ringo Starr quiere invitarlo a ser parte de esta canción porque es una canción que le ha escrito, digamos, como para la paz. Y en ese momento en Colombia iba a pasar algo importante con todo el tema de la paz y él quería como hacer esa deferencia con Colombia y me llegó la invitación a mí. ¿Te la creíste o pensaste que era un spam? Al principio, te juro que yo dije, esto no puede ser cierto. Claro, me están bromeando, claro. Sí, y ahí, en ese momento yo trabajaba con Bruno del Granado y Bruno me ayudó como a hablar, a averiguar si este productor que me estaba escribiendo efectivamente sí trabajaba con Ringo Starr y sí. Y me dijeron, lo único es que tienes que cantar una estrofa, tienes que escribirla y mandarnos la voz en 24 horas. Y dije, claro que sí. Claro, no, sin dormir. Literal, escribí la cosa, pim, 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 la mandé. Mi estrofa es en español, además. Qué bello. Y salió. Miren, para que ustedes vean que nunca dejes de soñar en grande porque nunca sabes las maravillas que la vida misma te puede regalar y sorprender. Para mí ha sido un deleite hablar contigo. Gracias, Ronner, igual. Y brevemente, ¿por qué decidiste que fuera solo Fonseca y no Juan Fernando Fonseca? O sea, ¿por qué solo Fonseca? Me parecía que era muy largo Juan Fernando Fonseca. Ya. Literal, esa es la respuesta. Yo dije como que Fonseca. Y había gente que me decía, amigos me decía, pero eso suena como de colegio militar, como Fonseca. ¡Fonseca! Sí. Bueno. Nunca consideré tener un nombre artístico. Ya. Eso sí, nunca.
Y Juan Fernando Fonseca me parecía muy largo. Juan Fonseca, Fernando. Y bueno, no, ya, Fonseca. Pues te ha funcionado de maravillas. Siempre termino el podcast con la misma pregunta. ¿Cuáles son tus consejos para superar los obstáculos y alcanzar el éxito en la vida? La intuición. Yo soy muy insistente con eso porque creo que a todos la intuición nos marca, es nuestra brújula. Y nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que a veces no le paramos, como llaman en Colombia, las bolas necesarias a la intuición, pero esa intuición siempre nos va a decir cómo actuar, cómo movernos en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, en todo. ¿No? Esa intuición hay que creerle a ciegas. Siempre, que sea nuestra brújula. Y casi que a ciegas de verdad, de cerrar los ojos y decir cómo, para allá. Y en nombre de todos los que somos amantes de la buena música, gracias por unas letras tan sanas, bonitas, gracias, dulces, que nuestras madres, abuelos y niños las puedan escuchar. Mi querido Rodner, gracias. A ti, gracias por estar gratis. Y a ustedes, como siempre les digo, denle like, compartan. Dime cuál es tu canción preferida de Fonseca aquí abajo, pero sobre todo, compártelo. Porque nunca sabes cuándo alguien dentro de tu entorno, en tu familia, alguna amistad necesita escuchar un consejo, algún testimonio que dio hoy aquí Fonseca para que cambie el rumbo de su vida para bien y para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo Cara a Cara con Rodner. Un abrazo grande. Chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.